Excelente. Muy buenas noches de nuevo a todos. Bienvenidos. Ahora estamos continuando nuestro curso, Introducción al Sermón Bíblico. En la primera parte de nuestro curso, ustedes aprendieron cómo estudiar un texto y identificar del texto elementos clave para el desarrollo de un sermón. Ley específica, evangelio específico, el objetivo del sermón, el tema del sermón. Y sigo corrigiendo algunos proyectos finales, pero quiero terminar para mañana y ya tendrán esa información. Ahora, en esta última mitad del curso, las 4 lecciones que nos quedan, vamos a hablar de cómo pueden usar esa información del estudio para desarrollar un sermón. Entonces, comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los objetivos que queremos lograr el día de hoy. Analizar la organización de un sermón con el bosquejo de las 4C, el papel del tema dentro de ese bosquejo. También vamos a comparar el uso del captar en el método 4C para estudios bíblicos con el captar de un sermón. Y vamos a identificar cómo hacer el contar en un sermón también. Así que comencemos con una oración. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestro estudio hoy. Oremos. Señor Jesucristo, es un privilegio poder proclamar las buenas nuevas de ti al mundo. Nos has sacado de las tinieblas y nos has hecho herederos y coherederos de la vida eterna junto contigo. Pedimos tu bendición sobre este curso mientras vamos concluyendo en estas últimas 4 clases. Que estés con nosotros según tu promesa y nos ayudes y nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para seguir creciendo en nuestra fe y en el privilegio de proclamar tu palabra. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, para resumir lo que ustedes han aprendido en el curso hasta ahora, en las primeras clases les ayudamos primero con las preguntas de considerar, a profundizar su estudio del texto un poco para un sermón. También con las preguntas de consolidar, identificar estas partes clave, elementos claves que vamos a utilizar en el desarrollo de su sermón. Tenemos el tema, que es un resumen en pocas palabras de la verdad central que Dios quiere comunicarnos en el texto. Tenemos ley específica, que es el pecado no solo externo, sino del corazón, que el texto nos guía a confesar. Tenemos el evangelio específico, que son las buenas nuevas de la vida perfecta y su muerte inocente de Jesús, comunicados por el texto que vamos a aplicar a los oyentes. El objetivo es el cambio de corazón o de vida que oramos que Dios, el Espíritu Santo, obre por medio del texto. Entonces, revisando sus proyectos, la mayoría eran muy buenos. Yo agregué también algunos comentarios, algunas sugerencias mías. Una cosa que yo noté que a lo mejor les confundió un poco era en la parte del evangelio específico. Am, yo en las preguntas adicionales, para profundizar más, incluí qué palabras en el texto muestran la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. Y me di cuenta que a lo mejor no expliqué esos términos bien. Ustedes aprendieron en el discipulado lo que son, pero a lo mejor necesitamos un repaso. A la obediencia activa de Jesús es una referencia a la vida de perfecta obediencia que Él vivió como nuestro sustituto. Recuerden que Dios exige que nosotros vivamos en perfecta obediencia a los 10 mandamientos todos los días de nuestra vida. No hemos rendido eso, no nos es posible por ser pecadores. Cristo vino y como nuestro sustituto, eso fue parte de su trabajo de salvarnos, cumplir en nuestro lugar con todos los mandatos de la ley.
O sea, obedecer los 10 mandamientos perfectamente toda su vida. Así que cuando compartimos la obediencia activa de Cristo como una buena noticia, un ejemplo podría ser si el pecado que identificamos es que nosotros no confiamos plenamente en Dios. Si en el texto identificamos que Jesús sí confió plenamente en Dios, pues eso es la buena nueva, que Él lo hizo por nosotros, para lograr lo que nosotros no hemos logrado y darnos el crédito por haberlo hecho. Así que esa es la obediencia activa de Cristo. Él está obedeciendo los 10 mandamientos toda su vida terrenal perfectamente en nuestro lugar para luego darnos a nosotros el crédito por haber obedecido así. La obediencia pasiva de Cristo refiere a su sufrimiento y muerte en la cruz. Obediencia activa, él activamente está obedeciendo la voluntad de Dios. Obediencia pasiva, porque en la cruz fue Dios el Padre quien estaba actuando. Él estaba castigando a Jesús por los pecados de todo el mundo, para así ganar perdón por nosotros, por todos nuestros pecados. En este sentido, Cristo era pasivo porque Él estaba recibiendo el sufrimiento que nuestros pecados merecían en la cruz. Así esa es la obediencia pasiva de Cristo, su sufrimiento y muerte en nuestro lugar en la cruz. Muy bien, entonces aclarando eso, ustedes en el texto que estudiaron la transfiguración, yo vi que hay buenos momentos, buenas cosas en el texto para compartir tanto la obediencia activa de Cristo y su obediencia pasiva. Porque ¿qué dice el Padre sobre Jesús en su transfiguración? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él lo Ese, dice la palabra. ese es el Padre aprobando toda la vida de Jesús, diciendo, este ha obedecido perfectamente a mis mandamientos. Y ahí está la buena noticia, eso lo hizo por nosotros. Ahora, por medio de la fe, Dios del Padre dice lo mismo de nosotros. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. La obediencia pasiva de Cristo está en muchos lugares en esa historia. Al final, Él dice que no deben decir nada a nadie sobre lo que vieron hasta después de su resurrección. Pues Jesús sabe que va a morir y resucitar, y eso es para salvarnos de nuestros pecados. También, un detalle que algunos no encontraron, dice en Mateo sobre la transfiguración que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, pero no nos dice de qué estaban hablando. Pero si comparamos esa historia con la misma historia en Lucas, Lucas sí nos dice de qué estaban hablando. Estaban hablando de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Esa es una referencia a su muerte en la cruz. Entonces estaban hablando de Jesús pagando por los pecados del mundo con su muerte en Jerusalén. Es otra forma en que pueden compartir esa buena noticia en su sermón. Y al final de cuentas, Pedro, ¿qué quiso? Él quiso que en esa transfiguración todos permanecieran ahí. Iba a construir 3 albergues, uno para Jesús, uno para Elías, uno para Moisés, para permanecer ahí en la gloria. Jesús no hizo eso. Se apagó la luz, todo volvió a normal, que realmente para Jesús no era normal. O sea, su gloria divina, eso es normal para Jesús, pero escondió eso otra vez. ¿Por qué? Porque necesitaba ir a Jerusalén y sufrir y morir por nosotros. Así que Él deja atrás su gloria para poder rescatarnos y ganarnos a nosotros gloria eterna. Bien, estoy compartiendo algunas de esas ideas con ustedes en sus proyectos finales también, pero ¿alguna consulta hasta ahora sobre eso?
¿Alguna pregunta? No, Sí, Jair profesor, levantó su mano. Jair, por favor, y luego parece que Julio tiene pregunta también. Jair primero. sí, profesor, ahora, bueno, dentro de mis apuntes, en esa parte donde dice que, a ver si me perdió el texto por acá, que cuando Pedro le dijo a Jesús que por qué no construían tres enramadas, una para él y la otra para Elías y para Moisés, yo dentro de mis apuntes coloqué que Pedro lo que trataba era de construir o de hacer un paraíso acá en la tierra. ¿Sí está bien enfocado ese punto? Sí, sí, es muy posible. O sea, si vemos la historia anterior, es obvio que Pedro no quiere sufrimiento y muerte para Jesús ni para ellos. Él tiene en su mente un Salvador terrenal glorioso. Eso es lo que él quiere para Jesús. Y pues lo que ve en el monte de la transfiguración cabe muy bien dentro de esa idea. Hasta que empieza a tener mucho miedo. A lo mejor eso fue algo que le enseñó, no quieres eso. Jesús tiene que salvarte del pecado primero y luego vas a tener esto en el cielo, pero no aquí en la tierra. Y sí, creo Hay que quienes ese fue dicen, parte del problema en el corazón de Pedro. Ujú. sí, profesor, hay quienes dicen que lo que quiso Pedro fue crear como una zona de confort, pero entonces no lo miro desde esa óptica, en este sentido. Yo lo miro también desde el punto en que Pedro, extasiado de esa gloria que veía de Jesús y de estar rodeado de Moisés y Elías, pues seguramente no quería dejar de contemplar esa visión y por eso de pronto propuso también ese aspecto, ¿no? Sí, sí, creo que en su corazón hay una mezcla de emociones, porque en uno de los evangelios, creo que en Marcos, dice un comentario ahí, él no sabía lo que decía por miedo, o sea, estaba asustado. Pero lo que dice implica que él quiere que permanezca así. O sea, en parte está como, quiero que permanezcamos en la gloria y por otra parte tiene mucho miedo. Entonces, sí, es interesante eso. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o consulta? No, profesor, Sí, Julio. Ujú. pues disculpe, me parece que hay un problema con el dispositivo y no puede levantar la mano. Profesor, una acotación para lo que está diciendo aquí el hermano, ya llegué. Este, cierto, Pedro, este, lo que está pensando en que verlos a ellos ahí era como un apoyo, pero me da curiosidad que cuando ellos vienen bajando de la montaña, le hacen la pregunta a Jesús sobre Elías. Es cierto que Elías, dicen los maestros, que Elías ha de venir. Y Jesús le hace la aclaratoria, sí, es cierto. Pero yo te digo que ya Elías vino. Ya, el hecho de ver a Elías ahí, sin embargo, eh, una situación que, de tiempo, ¿no? De estudiar para un sermón, de verdad se necesita mucho tiempo. Aunque nos están dando las herramientas, me sentí como que un poco presionado, o sea, necesito más tiempo. Por ejemplo, me gustaría saber cómo supieron ellos que era Elías y que era Moisés, si ahí no habían fotografías, no habían retratos, o sea, cómo sabían ellos que era Elías y Moisés. Y los tres evangelios confirman lo mismo, Elías y Moisés. Yo lo Ujú. busqué en los tres evangelios donde aparece, pero ¿cómo hicieron ellos para saber? No conseguí otra parte Hay que haya muchas, hay muchas preguntas sobre esta historia que desconocemos la respuesta. Esa es una. De alguna forma, ellos sabían quiénes eran, pero no sabemos cómo Dios les indicó eso.
Otra pregunta sobre qué monte se realizó esto. La Biblia no lo dice. Algunos especulan este o otro, pero no sabemos. Sí, hay varias preguntas sobre este texto que Dios no contesta. Y si Dios no contesta, no es bueno pasar mucho tiempo especulando, porque no es necesario para Correcto. nuestra vida espiritual, ¿verdad? Sí, pero sobre el Elías, sí, no se olviden, o sea, cuando están hablando después, y también en Mateo 11 hablan de eso, del Elías que iba a venir. Esa es una referencia a Juan el Bautista, no es una referencia Correcto. a Elías sobre el monte de la transfiguración. Malaquías profetizó que uno iba a venir Elías antes de la venida del Salvador y ese fue Juan el Bautista preparando el camino para Jesús. Sí. Gracias. Una Esa pregunta declaración se las hace más. Jesús. Sí, sí. Una pregunta más de Jair y luego vamos a continuar. Tenemos que seguir el estudio. Jair, ¿cuál era su pregunta? Bueno, en la pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Yo coloqué, desde luego, que en el Monte Alto, pero no se especifica cuál monte, pero entonces no sé si le atinamos al hecho de decir que el evento ocurrió en la región de Cesarea de Filipos. ¿Qué dijo al final, perdón? El evento de la transfiguración de Jesús, aunque no sabemos el monte, podemos decir que ocurrió en la región de Cesarea de Filipo. Ahí estaban 6 días antes. Entonces es posible, pero no creo que el texto mismo indique en qué región están, o me equivoco. No, pero precisamente yo haciendo ese contexto, me Ujú. fui preciso atrás para saber más o menos dónde estaban ubicados y se me ocurrió colocar esa respuesta, profesor. Sí, ahí estaban 6 días antes. Ahí nos indica que Pedro hizo su confesión allí, pero no estamos 100% seguros del lugar donde estaba el monte. Ah, ok. Ujú. Sí, Gracias, profesor. sí, gracias. Muy bien, última pregunta de Nelly y luego vamos a continuar. Nelly, Sí, profe, buenas noches. buenas noches. Disculpe el abuso porque usted dijo que era el último. Pero yo también tengo la misma pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Y como ahí habla del contexto, este, mi respuesta es, ocurrió en un monte alto, cerca, porque ahí dice que venían de Cesarea de Filipo, según el contexto en Mateo 16:13, Ujú. al norte de Israel. Eso es lo que dice Mateo 16:13, al norte de Israel. Ellos venían de Cesarea de Filipo ya. Sí, eso está al norte, en la costa de Israel. Entonces, si venían de regreso, probablemente estaban en Galilea y sus alrededores, pero sí, no podemos especificar el monte porque la Biblia no No, especifica. no, Ujú. porque se habla también, según la altura y eso, del monte Herbón. No tomé en cuenta eso porque, pero sí el contexto, porque ahí dice que podíamos buscar en el contexto. Deben Entonces buscar yo en me el fui mucho contexto. más atrás y Ujú. ahí señala, o sea, la ruta que traía y tomé ese punto de referencia. Está bien, sí. Gracias, Muy mi bien, profe. muy bien. Ok, entonces para continuar, amigos, aquí, como mencioné, tenemos los elementos clave para desarrollar un sermón. Pueden pensar en esto como en los huesos del sermón. Y ahora al desarrollar el sermón van a agregar carne a los huesos. Y eso es lo que va a ser el enfoque de estas últimas 4 clases. Para organizar un sermón básico, podemos también utilizar el bosquejo de las 4C. Y vamos a volver a repasar esto en cada una de las clases que vienen también. Pero un buen sermón comienza con un captar, y eso vamos a estudiar esta noche. También un buen sermón va a leer, contar el texto bíblico.
el texto en que está basado el sermón. En el sermón, la sección de considerar, vamos a ver que no vamos a hacer y contestar las preguntas como hicieron en el estudio bíblico. Es un poco diferente. Ahí van a ir volviendo a contar la historia, explicando lo que han aprendido del texto en su estudio del texto. Y eso lo van a hacer con la meta de luego poder aplicar la ley y el evangelio a los oyentes y animarles con el evangelio a vivir, a poner en práctica el objetivo del texto. Entonces, esa es la estructura básica de un sermón. Captar, contar, leer el texto, considerar, explicar el texto mientras uno vuelve a contar la historia y luego consolidar, aplicar ley y evangelio a los oyentes. En esta clase nos enfocaremos en estas primeras dos partes, el captar y el contar de un sermón y cómo es un poco diferente, semejante, pero un poco diferente que el captar y contar para un estudio bíblico, el método 4C. Cabe mencionar también dónde cae el tema del sermón en esto. El tema es el punto central que va a unir todas las partes del sermón. De hecho, en la clase pasada, cuando estudiamos sobre el tema, vimos que es buena práctica repetir el tema varias veces a lo largo del sermón. Es como el hilo que une todas las partes. Ahora, ¿qué aprendieron en el discipulado 1 sobre el captar? Que para el estudio bíblico con las 4C, ¿qué aprendieron sobre el captar en el discipulado? ¿Quién quiere compartir? Profe, yo, Sí, Nimia. Ujú. ajá, bueno, del captar, se utilizaban algunos argumentos que, que llamaran la atención al oyente para entender luego lo que nosotros queríamos expresarle. Eso era el captar la atención del oyente. Ok, llamar la atención de los oyentes. Excelente, Ajá. muy bien. Jair levantó su mano. ¿Qué más aprendió sobre el captar en el discipulado? Sí, profesor Abraham. Bueno, aprendimos muchas cosas. De hecho, que es la parte más importante donde se engancha a la audiencia a que esté atenta a toda la predicación. Depende del captar en los primeros 5 o 10 minutos, llamar la atención de las personas para que nosotros podamos sembrar esa palabra que a través del sermón se quiere llevar. Y entre esas hay distintas maneras de captar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un video de YouTube, una estadística. Aprendimos también que a veces es un refrán propio de la cultura, entre otras cosas. Excelente. Sí, yo no diría que el captar sea lo más importante. Lo más importante en un estudio bíblico es aplicar la ley y el evangelio, ¿verdad? A las personas. Pero sí es importante para llamar la atención y hacerles querer escuchar o estudiar más. Excelente, gracias. Nelly levantó su mano. ¿Qué aprendió sobre el captar en el discipulado? Sí, profe, siguiendo lo del hermano Sergio, el captar, bueno, él dice es una cosa importante porque al nosotros tomar el control de la atención del oyente, podemos predicarle el evangelio, pero también aprendimos con diferentes estrategias como puede ser un chiste, puede ser una adivinanza, puede ser un juego, igual como el título de un cuento, diferentes formas, con diferentes formas se puede captar algo muy breve, se puede predicar o iniciar con algo muy breve, hasta una oración bien bonita de consuelo es una herramienta de captación. Ok.
Ok, sí, gracias. Hay varios métodos para llamar la atención de los oyentes al tema que van a estudiar o al texto que van a estudiar. Excelente. Bueno, vamos a ver que hay semejanzas, pero también algunas diferencias entre el captar de un estudio bíblico y el captar o la introducción a tu sermón. Tenemos el propósito del captar que en sí es casi igual, ¿verdad? Queremos llamar la atención de los oyentes. A veces utilizamos el anzuelo para peces así. En el anzuelo se pone un gusanito o algo de color llamativo y eso llama la atención de los peces a la comida para que luego estén enganchados por el anzuelo. Entonces, igual queremos utilizar algo que va a llamar la atención de los oyentes. Les va a también hacer querer escuchar más. Y esto es algo muy propio de un sermón. Tenemos no solamente que llamar su atención con algo, tenemos que convencerles que es de su provecho espiritual seguir escuchando y meternos en un estudio del texto, meternos al resto del sermón. Entonces, vamos a estar ayudándoles a contestar la pregunta, ¿por qué necesitan escuchar esto? Y mientras nosotros desarrollamos un captar, debemos tener esa pregunta en la mente, ¿por qué deben seguir escuchándome? Y bueno, la respuesta a eso se encuentra en lo que ya hemos identificado. Está en la ley, el evangelio y el objetivo que identificamos del texto. Así que en el captar, después de llamar la atención, vamos a hacer una conexión al texto y darles una pista de que nosotros tenemos un problema, en Cristo está la solución y el objetivo es lo que Él quiere para nuestras vidas y nosotros lo queremos también. Así que en ese sentido el captar es un poco más formal en un sermón. Vamos a querer ayudarles a querer escuchando, con darles una pequeña vista previa de lo que van a escuchar en el resto del sermón, sobre el problema, la solución y el objetivo que Dios quiere lograr con el sermón y el texto bíblico. Tal vez lo más importante en el captar es vamos a utilizar lo que usamos para llamar la atención, para conectar al texto y al tema del sermón. O sea, si no hacemos eso, podríamos llamar su atención, pero van a estar preguntando qué tiene que ver eso con el texto que vamos a escuchar, qué tiene que ver eso con el resto del sermón. Así que al final de nuestro captar, nuestra introducción al sermón, vamos a necesitar mostrar la conexión entre el captar y el texto que van a escuchar y el tema del sermón. Muchas veces es bueno compartir el tema del sermón al final del captar, porque eso les enfoca en lo central del texto antes de escucharlo y antes de escuchar el resto del sermón. Así que por eso también lo llamamos casi como un anzuelo, ¿verdad? El anzuelo tiene este puntito acá, esta barbita, y eso es para que una vez que come el pez, el anzuelo, no pueden soltar el anzuelo. Queremos no solo llamar su atención, sino atraer su interés para que no quieren soltar, no quieren dejar de prestar atención a lo que vamos a decir después. Excelente. Antes de tomar preguntas, vamos a dar unos ejemplos. Ustedes ya mencionaron en su explicación del captar. ¿Cómo podemos? ¿Qué utilizamos para captar la atención de alguien? Puede ser una experiencia compartida. A todos nos sucede esto de vez en cuando. Y compartir eso y luego conectarlo al texto y al tema. Puede ser algo en las noticias. Hay muchas noticias sobre Venezuela. Si eso tiene una relación con el texto que estamos utilizando para el sermón, podemos utilizar alguna noticia para atraer la atención de los oyentes.
puede ser una pregunta bien formulada, una pregunta que les hace pensar, activa la mente para que ya estén generando interés en lo que van a escuchar. Puede ser un detalle sorprendente del texto mismo. Si hay algo que cuando estudiamos el texto nos llama mucha la atención, pues eso les va a llamar la atención de ellos también. Entonces podríamos comenzar el sermón con algo llamativo que encontramos en el texto mismo. También se puede utilizar una historia personal con un poco de cuidado, ¿verdad? No queremos divulgar mucha información muy personal, eso puede hacerles sentir incómodos también a los clientes, pero una historia personal. A veces hasta se puede usar otra historia bíblica, pero cuidado con eso también. ¿Por qué? Porque un sermón es textual y no queremos distraerles del texto que vamos a estar predicando con otra historia bíblica también. Entonces, a veces se puede hacer, pero con un poco de cuidado allí. Algunas cosas, ay, perdón, sí, lo más importante es que tenga una obvia conexión con el texto y el tema. Queremos llamar su atención con algo que van a ver claramente los oyentes, la relación entre el captar y el tema del sermón y el texto que vamos a estudiar, el que van a escuchar, que van a escuchar en el sermón. Algunas cosas que tal vez no sean muy recomendables. Yo sé que en el discipulado una de las opciones que mencionaron para un captar en un estudio bíblico es un chiste. Tengan cuidado con eso en un sermón. Recuerden que la predicación es algo serio y comenzar con un chiste podría dar la impresión de que el mensaje que vas a compartir después no es muy serio. Entonces tengan cuidado con comenzar con chistes. También cosas políticas. Vamos a querer evitar la política dentro de nuestra enseñanza en general, porque Dios en su palabra no nos manda a ser parte de un partido político u otro, ¿verdad? Entonces, usar algo muy extremadamente político en el captar podría ofender, podría impedir la predicación del evangelio ya después. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que podemos usar en nuestro captar. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto? Tanto el propósito del captar en un sermón y también lo que pueden utilizar para llamar la atención de los oyentes. Preguntas sobre esto. Sí, Joel levantó su mano. Por favor, Joel. Mire, pastor, en cuanto a la parte, este es un planteamiento que hago yo porque fue una vivencia que tuve yo el día sábado. Te dice lo de la parte de la política. Yo me hago una pregunta. Un grupo de venezolanos están esperando la llegada de una persona de los Estados Unidos que venga y nos quite, pues según su punto de vista, que nos quite todo esto y nos convierta el país en algo bellísimo. Y hay otro grupo que está esperando que vengan unos rusos y que vengan unos chinos y hagan lo mismo. ¿Cuántos no sabemos que al que tenemos que esperar es a Jesucristo? Porque ni Estados Unidos no va a arreglar nada, ni los chinos, ni los rusos, ni más nadie, porque la salvación viene únicamente a través de Jesús. Se pienso que allí no estoy metiéndome con la parte de la política, no estoy apoyando, no estoy criticando a nadie, y me estoy guiando por lo que nos dice la Biblia. No sé si estaré en lo correcto. No, o sea, usted está aplicando
un versículo bíblico a la situación actual, ¿verdad? No pongamos nuestra confianza en príncipes, sino en Dios. Porque líderes, seres humanos, gobiernos humanos, nos van a fallar, nos van a decepcionar, Dios no. Entonces, sí, sí, o sea, no está mal enseñar sobre situaciones políticas, aplicar la palabra de Dios a ellos. Yo me refería más bien a polémica política, ¿verdad? No importa lo que sea mi vista sobre Chávez en Venezuela, ¿verdad? Eso no es de provecho espiritual para la gente y hasta podría ofender a alguien que está del otro lado. Yo no quiero tomar un lado o otro lado política, porque como usted dijo, nuestra confianza está en Dios. Por eso mejor en el captar, evitar, ah, sí, lenguaje muy político, sí. Bien, Perfecto. Jair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Profesor Abraham, también se puede usar como captar el contexto sociohistórico, religioso, cultural, económico, si bien es cierto, digamos que toda la historia en la cual Jesús desarrolla su ministerio, la vivió dentro de un contexto de un mundo convulsionado, Ujú. quizás como en estos tiempos, ¿no? Entonces, sí es bueno ahondar dentro de ese contexto que hay precisamente detrás de cada texto y podemos nosotros utilizar eso para captar también la atención de las personas. Podría ser, pero a veces el contexto histórico no va a ser muy llamativo, tal vez. Pero también no necesariamente haya conexión clara entre el contexto histórico y el tema del sermón. Entonces necesitamos buscar algo que tenga una conexión clara con el tema del sermón. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso enseguida. Ujú. Sí, yo creo que compartir eso del contexto histórico, más bien vamos a ver que un lugar muy apropiado para hacerlo en el sermón es en el considerar. Cuando estamos volviendo a contar la historia, explicando los detalles, ahí es muy apropiado decir, miren, en ese tiempo la vida era así, para ayudarles a entender y ponerse en el lugar de la historia. Ujú. Alicia levantó su mano. Alicia, por favor, ¿cuál es su pregunta? Pastor, yo le hago una consulta. No me acuerdo el nombre del pastor que creo que ya se jubiló. Él daba en el discipulado uno, creo que dio la ley y el evangelio. Ujú. Él tenía una estrategia en el captar y siempre hacía la misma pregunta cuando entrábamos y tomaba un tiempito para reflexionar. Él siempre nos preguntaba eh, qué es lo que en la vida nos pone bien con Dios. Al principio muchos decíamos orar, leer la Biblia. No, no era eso, era lo que había hecho Jesús por nosotros. ¿Se Ujú. puede tener así una pregunta para captar siempre, o sea, siempre la misma o tienen que ser diferentes? Sí, Porque eso sí, tiene que ver con todos los temas. el profesor Felipe tenía esa costumbre Felipe, porque sí, él reconocía que muchos estudiantes vienen con la idea falsa que nuestras obras contribuyen a la salvación. Así que sí, él solía comenzar casi cada clase con esa pregunta para dejar muy en claro que Jesús nos salva. Nuestras obras no contribuyen a la salvación ni un poco. Pero sí, sí, de hecho tomaba un tiempito. sí, sí, él hizo eso no tanto para captar su atención, sino para corregir ideas falsas sobre la salvación, sobre lo central. Entonces, sí, uno podría comenzar así, pero otra vez, solo si el texto indica claramente que ese es el tema central. Hay algunas historias y algunos textos que se enfocan en eso, que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Eso sería muy apropiado como una pregunta para hacer en el captar de un sermón sobre un texto así.
Pero no todo texto tiene ese enfoque, ¿verdad? Entonces podría distraer de un texto que no tiene ese enfoque, distraer del punto central. En Ah, bueno. en ese caso sería mejor hacer otra pregunta relacionada con el punto central del texto o el tema del sermón. Ujú. Perfecto. Ok. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan cómo era el captar de este sermón, tentado pero triunfante? No les envié tarea, así que no lo han mirado en unas semanas, pero quería ver si recuerdan cómo capté la atención de los oyentes en ese sermón sobre la tentación de Jesús. Jair levantó su mano, ¿usted recuerda? Sí, profesor, recuerdo algo, básicamente dos cosas decía usted, pero lo importante era el día de la independencia. Y empezaba a decir usted en su sermón que así como toda nación tiene su día donde proclama su independencia por medio de las batallas, así Jesús también fue cuando fue tentado por Satanás, sacando adelante el triunfo para atribuírnoslo también a nosotros. Sí, excelente. Sí, empecé hablando de batallas históricas. O sea, para los estadounidenses, una es el día D en Europa, cuando los Estados Unidos empezó a atacar a los alemanes en Francia. También hay batallas de independencia para nuestros países. Y la pregunta que hice es, ¿no sería muy bueno poder ver una de esas batallas? Tal vez no estar en medio de la batalla, pero como espectador, perdón, mirando la batalla de lejos para ver la historia realizándose, el mundo cambiando en esa batalla histórica. Y luego hice la conexión con el texto, ¿verdad? Porque lo que vemos en la tentación de Jesús es una batalla, parte de la batalla más importante en todo el mundo, que era la batalla para nuestra salvación. Y era entre Jesús y Satanás, y vemos que Jesús fue tentado, pero triunfante. Y luego apliqué eso también a nuestra propia necesidad, ¿verdad? Y ahí está parte del enganche, que queremos que ellos contesten la pregunta, ¿por qué necesito seguir escuchando? Y les expliqué, pues esta batalla nos recuerda de nuestra batalla diaria en contra de la tentación. Y en el texto encontramos lo que necesitamos saber sobre esa batalla. Y terminé con el tema del sermón. Jesús fue tentado, pero triunfante. Entonces, sí, hay muchas formas diferentes en que uno podría llamar la atención. Ese es el método que utilicé en ese sermón. Podemos pensar en algunos buenos captar de otros textos también. Ustedes recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de temas de sermones. En este tema, perdón, en esta historia de que a Abraham, eh, Dios le pregunta a sacrificar a Isaac, es una prueba de la fe de Abraham. Dijimos que un buen tema para el sermón que aplica esa verdad a nosotros podría ser Dios nos prueba para nuestro bien. Uno puede pensar, ¿cómo podríamos captar la atención? Pues esa historia tiene un detalle muy, muy llamativo. Dios le manda a Abraham a sacrificar a su propio hijo, su único hijo. Así que tal vez podríamos utilizar eso como parte del captar. Podríamos decir, ¿qué has tenido que sacrificar en tu vida? Tal vez si estás haciendo una dieta, has sacrificado el azúcar o alguna comida. Tal vez para ahorrar dinero has tenido que sacrificar algún lujo en tu vida. Pero en algún momento te has pensado sacrificar algo más precioso. Y luego podríamos entrar a la historia, ¿verdad? Que pues eso es lo que Dios le mandó a Abraham. Lo más precioso para él era su único hijo Isaac.
y Dios le mandó a sacrificarlo. Y así uno podría entrar al tema también. Vemos que aunque Dios no nos manda a sacrificar a nuestros hijos, sí, todavía sigue probándonos, como probó la fe de Abraham. Lo hace para nuestro bien. Bueno, esa es una opción. También en la historia de la mujer samaritana al lado del pozo que Jesús evangeliza, mencionamos un tema para ese sermón. Jesús sacia el alma sedienta. En ese texto Jesús habla de agua viva que Él ofrece a los seres humanos y Jesús sacia el alma sedienta. A lo mejor podríamos utilizar para captar ahí una experiencia compartida. A todos nosotros nos ha pasado que estamos trabajando fuera en el sol del verano, sentimos el calor, tenemos sed, necesitamos un vaso de agua. Y de esa experiencia compartida, luego entrar en el tema del texto. En el texto, Jesús identifica que nuestra sed más importante no es una sed física, sino una sed espiritual. Y Jesús le ofreció a esta mujer samaritana agua viva para saciar su sed, nos ofrece lo mismo a almas sedientas hoy. Jesús sacia el alma sedienta. Eso podría servir como un captar, como una introducción. Ahora, yo quiero que ustedes practiquen con esto. Estamos utilizando este texto de Marcos 4, Jesús calmando la tormenta, como el ejemplo de cómo podemos estudiar un texto, ahora de cómo podemos formar un captar. Entonces, recuerdan la historia, ¿verdad? Jesús y los discípulos estaban enseñando en un barco todo el día. Llegando la noche, Él dice, crucemos el mar, crucen el mar. Llega una tormenta, los discípulos piensan que van a morir. Jesús está dormido en la popa, le despiertan a Jesús y dicen, Maestro, ¿no te importa que vamos a ahogar? Jesús se pone de pie, grita una orden al viento y a las olas, cálmense, todo se pone tranquilo. Y los discípulos tienen miedo diciendo, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Bien, ¿qué podría ser un buen captar para esta historia, para un sermón sobre esta historia? Voy a dividirles en grupos pequeños y van a ofrecer opciones para un captar sobre esta historia. Ya abrí los grupos pequeños, por favor, acepten la invitación, pasen ahí, van a estar ahí 5 minutos. Dejen que todos participen, 1 minuto cada persona, por favor. ¿Qué podrían utilizar como un captar para esta historia? A grabar. Muy bien, gracias por su participación en los grupos pequeños. Nosotros formamos un grupo pequeño aquí fuera con los que no podían entrar a sus grupos. Pero sí, una idea que yo tengo para un captar para esto viene de mi experiencia personal. Yo vivía 7 años en Texas, Houston, Texas, y ahí esa es una zona de huracanes. Así que si tuviera que predicar en Houston sobre esto, yo hablaría de un huracán, porque ellos todos conocen cómo es un huracán. Pero esta sería una posible captar para un sermón como este. ¿Saben lo que es esto? Les demuestro una foto de un huracán. Es un huracán y explicarles que aunque no en todos lugares es muy común, yo viví cerca del Golfo de México un tiempo, experimenté algunos. Les explico cómo son. Donde ven las nubes blancas aquí, hay fuertísimos vientos hasta 300 kilómetros por hora y grandes lluvias. Pero este punto en el centro, que se llama el ojo del huracán, ahí en el ojo del huracán sucede algo muy extraño. Hay calma perfecta. O sea, cuando uno pasa de los muros del huracán y entra en el ojo,
no hay viento, no hay lluvia, es todo tranquilo y es muy, muy extraño la experiencia. Si alguien ha pasado por el ojo de un huracán, hay una serena calma y paz en medio de una horrible tormenta. Y utilicé eso entonces para captar su atención y guiarles al texto. Los discípulos de Jesús en el texto de hoy experimentaron una tormenta semejante a un huracán en el mar de Galilea. Como es de esperar, ellos estaban con mucho miedo. Pero Jesús también estaba en su barca y Jesús les dijo que en vez de miedo su corazón debía ser como el ojo del huracán, serena, calma y paz. Y luego les apliqué eso para hacer el enganche, ¿verdad? Quieren escuchar más. Todos pasamos por momentos en nuestras vidas así, sea en tormentas físicas o en otras situaciones caóticas, peligrosas o angustiosas. En vez de sentir miedo y preocupación en esas situaciones, ¿no sería bueno poderlas soportar con paz y calma en el corazón? Ahí están, estoy mostrándoles el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo del texto. Dios quiere que confiemos para tener paz en las tormentas y escuchemos entonces cómo Jesús nos da paz en medio de las tormentas y concluir el captar ahí con el tema, ¿verdad? Eso es algo que es buena práctica. Vamos a terminar el captar con el tema que hemos escogido para el sermón, el mismo tema que va a ser el hilo que corre a lo largo del sermón también. Muy bien. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre el captar antes de pasar al contar en el sermón? Sí, Jair levantó su mano. Por favor, Jair. Profesor, usted antes decía que podíamos utilizar incluso una misma historia de la misma Biblia como captar. Digamos que para este texto de Marcos 4:35 podemos utilizar la historia de Job, ya que pues digamos vivió como muchas tragedias y muchas desgracias una tras otras, tanto que precisamente le llevaron incluso hasta perder su salud, aunque no su fe. Podríamos utilizar esa historia bíblica como captar. Se podría, pero con el cuidado de que si pasan mucho tiempo explicando la historia de Job, la gente va a esperar un sermón sobre Job. Y su sermón no es O, sobre Job. Su sermón es sobre Jesús calmando la tormenta. Así que si van a utilizar otra historia bíblica en el captar, deben limitar los detalles, usarlo brevemente y luego empezar a hablar del texto que es el enfoque del sermón, para no confundirles, ¿verdad? ok, gracias, profesor. Sí, no hay de qué. Gracias por la pregunta. Sí, entonces pueden ver, aquí tenemos los elementos de un buen captar, ¿verdad? Llamamos la atención con algo que tal vez conozcan, un huracán. Si están en Texas, conocen lo que es un huracán. Luego, muestro la conexión con el texto. Los discípulos estaban en una tormenta como un huracán, pero Jesús estaba en calma serena como el ojo del huracán. Y luego también muestro la conexión con el tema, o sea, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Jesús quiere darnos lo mismo, quiere darnos calma en medio de nuestras tormentas y eso es lo que nos va a dar por medio de esta historia bíblica. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al contar en su sermón? Sí, Eli levantó su mano, por favor. Profe, también nos enseñaron que con una imagen, por ejemplo, un vaso con agua, y hay un dicho que dice, hacen una tormenta en un vaso con agua. Jesús estaba tranquilo porque él sabía la situación, él sabía, pero ellos no.
Ellos se llenaron de temor y se desesperaron. No confiaron en lo que tenían ahí, o sea, él que estaba ahí, sino que ellos lo despertaron. Ellos dicen, no te da miedo que perezcamos así. Ujú. Sí, o sea, hay muchas opciones diferentes para el captar. Sí, sí, entonces no sé, si uno para esta historia va a utilizar un vaso de agua, solo tiene que explicar claramente la conexión con la historia misma y con el tema del sermón. Eso es lo importante, que haya una clara conexión con la historia y el texto. Si no, la gente se va a quedar confundida. ¿Qué tiene que ver eso? Es lo que me llamó la atención con lo que sigue. Entonces, tenemos que mostrar el vínculo entre los dos. Ok, muy bien. Entonces, vamos al siguiente. Ya hemos desarrollado una introducción en captar para el sermón. Llama la atención, muestra la conexión con el texto y con el tema. También les hace querer escuchar más. Demuestra el beneficio que van a recibir por medio del sermón. Ahora vamos al contar. Y recuerden, en el método de las 4C para estudios bíblicos, les dimos varias opciones para el contar. Uno mismo podría leer el texto, otro podría leerlo en partes por voluntarios. También tenían la opción de contar la historia en sus propias palabras. En el sermón voy a recomendarles, también hay opciones en un sermón, pero les voy a recomendar esto para sus sermones como principiantes, que van a leer el texto justo después del captar. O sea, van a comenzar con el captar, que llama la atención y demuestra una conexión con el texto, y luego van a simplemente leer el texto bíblico. Esto lo recomiendo en este curso. ¿Por qué? Porque, primero, porque en el captar, y terminando con el tema, ya has hablado un poco sobre el texto y su enfoque para ayudarles a entender el texto cuando lo lees. Uno podría leer el texto primero y luego empezar con el captar. Está bien, muchos predican así. La desventaja es que muchas veces la gente no pone atención a la lectura del texto, y luego empiezan con el captar y están un poco perdidos. Pero si empezamos con el captar, ya con la ayuda de Dios hemos captado su atención, hemos terminado con el tema que es la verdad central de la historia. Ahora van a prestar más atención al texto cuando lo leemos y van a enfocarse en lo principal del texto cuando leemos el texto. También, así es más cercano el texto a su explicación. Ya después, en el considerar y consolidar, en ese bosquejo para el sermón, vamos a explicar el texto y aplicarlo. Si lo leemos después del captar, entonces está más cerca el texto a su explicación y su aplicación. En vez de leer el texto al principio y luego captar. Sí. También leer en vez de contar la historia en sus propias palabras es de provecho en un sermón porque demuestra claramente que su sermón se está basando en la palabra de Dios. Simplemente lees el texto, demuestra, esta no es mi opinión, viene de la Biblia y ahora te lo voy a explicar. Y por último, yo recomiendo en este bosquejo para un sermón, van a volver a contar la historia en sus propias palabras, ya en el considerar. Eso es donde van a compartir lo que han aprendido de su estudio del texto. Así que es bueno ir contando de nuevo la historia, pero agregando explicación, agregando detalles que ustedes descubrieron en su estudio del texto. Y por esa razón, mejor leer el texto bíblico después del captar en su sermón. Así que ahí lo tenemos, captar la atención, llamar
llamar su atención, hacerles querer escuchar más, terminar con el tema y luego leer el texto bíblico. En su sermón escrito pueden simplemente copiar y pegar el texto bíblico para esa parte del sermón. Bien, ¿cuáles preguntas tienen sobre eso entonces? Detrás de la profesor. Pedro Abel, ¿cuál es su pregunta? ¿Sí? Una duda. ¿Qué ¿Sí? versión se recomienda utilizar para con la congregación? ¿Con qué versión de la Biblia? Estoy hablando de la Biblia. ¿Qué versión? Sí. Nueva versión internacional. No sé cuál. ¿Cuál es la más recomendable para no causar confusión? Porque de una versión a otra, muchas veces hay cosas que no se ven, o sea, son cosas que cambian muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en una versión se habla de, por así decir, estaba escrito en hebreo, pero en la otra versión dice estaba escrito en griego. Cosas así que suceden veces, ¿no? Obviamente debe haber alguna razón, pero para no causar confusión, ¿cuál es la versión que se recomienda? Gracias por la pregunta. Sí, en otros cursos han escuchado esto tal vez. Hay muchas versiones buenas y ninguna es escogida por Dios como la mejor. Cada uno tiene sus debilidades, también sus fortalezas. Así que en Academia Cristo, por ejemplo, utilizamos una mezcla de Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea, nueva versión internacional. Y eso lo hacemos a propósito, porque queremos mostrar a los estudiantes, no hay una sola versión correcta. Hay varias opciones buenas y fieles y que se pueden utilizar bien. Ahora, la pregunta muchas veces viene de los oyentes. ¿Quién va a estar ¿Qué Biblia están acostumbradas a utilizar ellos? ¿O cuál van a entender mejor ellos de esas versiones buenas? Am, Otra vez de mi propia experiencia en Houston, ¿verdad? Nosotros ahí teníamos a personas, inmigrantes que hablaban español, pero también había una nueva generación, sus hijos que medio hablaban español, también hablaban inglés. Para ellos, utilizar la Reina Valera 60 casi era imposible de entender, porque los hijos que batallaban un poco con el español de todas formas y ahora escuchando a él oíd, y están diciendo, ¿qué significa oíd? Así que utilizamos nosotros la nueva versión internacional, que es lenguaje un poco más moderno y era mucho más fácil de entender para ellos. Así que depende también de las preferencias y las necesidades de los oyentes. Por lo general, cualquier de esas versiones o de las versiones grandes son buenas, pero hay que pensar en los oyentes también y cómo van a mejor entender el texto. Sí. Gracias. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre esto, el captar o el contar? Mari levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Mari? ¿Sí? Sí, pastor, quizá me estoy adelantando un poco, pero es que para ir teniendo una idea, el sermón en total, ¿cuánto tiempo nos sugiere que dure? Porque de acuerdo a lo que usted nos recomiende, en lo personal, claro, en lo personal yo distribuiría los tiempos, ya 5 minutos para el captar, de ahí el sermón, perdón, el texto de la Biblia, que bueno, por lo general son textos cortos de leer, unos 10 minutos, menos de 10 minutos, 10 minutos quizá,
Y de ahí el tiempo restante entre el considerar y el consolidar. Es como para tener una idea ya y hacerme yo un plan, pero entiendo, me da la impresión que me estoy como adelantando quizás con la pregunta. Sí, sus sermones deben durar 3 horas. No, Ah, no se crean. 3 horas. No, yo no les doy en esta clase un tiempo necesario, un tiempo requerido. Esta clase es introducción al sermón sí, bíblico. Entonces, el tiempo que necesiten para lograr todo lo que necesitan lograr, o sea, el tiempo que necesiten para captar la atención, leer el texto, explicar bien el texto, aplicar la ley, aplicar el evangelio, animarles a vivir el objetivo con el evangelio. Normalmente, si es muy corto, podría ser 5 a 10 minutos. Yo creo que muchas veces 20 minutos es suficiente, más que suficiente para un buen sermón también. Algunos suelen explicar más y dar más ejemplos, podría durar media hora. Ustedes no se preocupen, solo enfóquense en hacer lo que estamos enseñándoles a hacer. Y si resulta un poco corto, no hay problema. Si resulta muy largo, está bien también. Es su primer intento. Y eso es algo de que pueden preocuparse ya en profundizar sus estudios más en Seminario Cristo. ya, gracias. Sí, Gracias, Pastor. gracias a usted. Sí les voy a decir que para el captar, su captar no debe ser la mayoría del sermón. No es lo más importante. Si pasan 15 minutos captando la atención, vas a perder su atención ya para llegar a lo importante, que es el texto y explicando y aplicando la ley y el evangelio. Así que no sean muy largos con el captar. Muy bien. Bueno, ahí vamos a terminar entonces. Ya pueden ir pensando entonces qué voy a utilizar para el captar de mi sermón. Pueden ir apuntando ideas hasta si quieren. Y si alguien quiere enviarme una idea, bien pueden también, pero sobre su sermón, sobre la transfiguración de Jesús. Vamos a concluir con una oración y un anuncio también. Les voy a enviar un mensaje al grupo chat porque este jueves yo no voy a poder enseñar este jueves. Entonces, ¿hay posibilidad de cambiar esa clase al miércoles en la noche? O también el viernes en la noche. Así que yo voy a enviarles una encuesta en el grupo chat para ver la disponibilidad de la mayoría. Pero es por una cuestión de viajes. No voy a estar en casa, voy a estar visitando una iglesia el jueves en la noche. Así que vamos a cambiar el día o al miércoles o al viernes. Les voy a enviar una encuesta en el grupo chat, pero solo para avisarles de antemano que eso va a suceder. Y espero que puedan asistir todavía, pero si no, podrán ver la grabación de la clase que viene también. Muy bien, oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias que por medio de tu palabra sigues fortaleciendo nuestra fe en ti y en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos por medio del estudio de tu palabra y mientras compartimos esa palabra con otros, con una rica medida de tu Espíritu Santo, para tener la sabiduría y la valentía de decir lo que se tiene que decir para el bien espiritual de los que nos rodean. Es en el nombre de Jesús que pedimos esto. Amén. 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 Buenas noches a todos. Gracias, Bendiciones. Pastor. Que descanse. Igualmente, Dios les bendiga. que tengan buena noche todos. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Bendiciones para Buenas todos. noches. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Buenas noches. Igualmente. Igualmente, que tengan linda noche todos. Chao, chao. Bendiciones. Igualmente, Marcelo, que tengan buena noche.